Y el Señor me recriminó audiblemente: pues no seas irresponsable, profundiza en el texto. Supe que el Señor me hablaba de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, el texto bíblico que había esgrimido a mi favor para no hacerme católico, aquel que decía que la Escritura era inspirada por Dios y yo había deducido que por lo tanto era suficiente. El Señor vuelve y me dice: profundiza en el texto. El jefe había dado una orden. Al otro día, otra vez, al seminario, a la biblioteca, mucho estudio, mucha Biblia y mucha oración. ¿Saben ustedes lo que descubrí estudiando aquel pasaje bíblico? Miren lo que descubrí, voy a resumir y después explico en detalle. Descubrí a partir de ese día que no es posible encontrar en la Biblia una oración o una palabra, una coma, un punto que justamente interpretados contradigan la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Descubrí que esta es la iglesia de la Biblia y que no hay en la Biblia nada que contradiga la excelencia y la doctrina de esta Santa Iglesia Católica. Nada. Y se lo voy a demostrar, porque de hecho algunos de ustedes les han arguido con ese texto. ¿A qué se refería el apóstol San Pablo con toda escritura es inspirada por Dios? ¿Saben a qué se refería? Esto provocó otra crisis en mí, porque estudiando me di cuenta que el apóstol no se refería al Antiguo Testamento. Sí, es un problema, porque el apóstol no habla del Nuevo Testamento como escritura inspirada, porque el Nuevo Testamento no existía aún. ¿A qué escritura se refería el apóstol San Pablo? Se refería al Antiguo Testamento. Esto es crítico, porque ustedes y yo creemos que el Nuevo Testamento es inspirado, ¿verdad que sí? Por favor, digan que sí. Gloria a Dios, estoy en la iglesia correcta. Sí, Señor, el Nuevo Testamento es inspirado, pero Pablo no lo dice. Pablo dice que es el Antiguo Testamento, que era la Biblia de los primeros cristianos, la Biblia que él tenía de frente. La Biblia que se cita en el Evangelio más del 90% de las veces es el Antiguo Testamento, traducción griega, el Antiguo Testamento griego, Código de Alejandría o Septuaginta, como le llaman los estudiosos. O sea, la escritura inspirada por Dios no era el Antiguo Testamento según San Pablo, sino el Antiguo Testamento, y además el Antiguo Testamento griego, traducción griega, que era la Biblia de los primeros cristianos. ¿Y qué con eso? Escuchen bien. Que esa Biblia que San Pablo llama inspirada por Dios, el Antiguo Testamento griego, contenía los libros deuterocanónicos que yo no tenía en mi Biblia evangélica. Ahora el texto que yo arguí a mi favor para no hacerme católico se vertía en mi contra para señalarme a la única iglesia que sí ha perseverado toda la vida en la enseñanza, en la instrucción de que esos 7 libros son divinamente inspirados. Y entonces viene la otra parte de la crisis. Me cuestionaba yo mismo: Señor, con razón yo no creo que pueda interceder por mis familiares difuntos después de muertos. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en 2 de Macabeos, capítulo 2, versículo 46. Con razón yo no creo que pueda gozar del favor de los santos y los ángeles del cielo a mi favor. Si lo hemos sacado de la Biblia, estaba en Tobías 12, 12. Además de 2 de Macabeos capítulo 15, Jeremías capítulo 15 versículo 1, Apocalipsis capítulo 5 versículo 8 y capítulo 8 versículos 3 y 4. Señoras y señores, esta es la iglesia de la Biblia.
Fernando, de seguro te hiciste católico. Qué pena desilusionarles. No me hice católico. Yo no quería hacerme católico. Era que ustedes me caían mal. Ahora los adoro, ahora los quiero. Oro por ustedes. Hice algo. Decidí en adelante vivir como un perfecto hipócrita. Sí, está bien, esa es la iglesia. Pero no me conviene, porque yo estaba bien. Mi esposa me admiraba mucho, estaba muy contenta al ser la esposa del teólogo de su denominación, de aquel predicador, evangelista y pastor. Oh, mi madre estaba tan orgullosa de su hijo y mis hijos estaban tan contentos en aquella iglesia. ¿Cómo yo le iba a decir a mi esposa, mi amor, recuerdas todo el dinero que gasté en estudios porque yo quería ser un buen teólogo y un buen pastor? ¿Recuerdas eso? Pues resulta que ahora no hay teología ni hay ministerio. Lo siento mucho. Yo no podía hacer eso. Y en adelante me da vergüenza admitirlo, pero en adelante viví como un perfecto hipócrita. Hermanos y hermanas, les advierto, aprendan de la experiencia ajena. Si actúas en contra de tu voluntad, si te vas de esta iglesia teniendo conciencia de la institución divina de la misma, todo te saldrá mal. Actúa de acuerdo a tu conciencia. Quédate en el lugar correcto, haciendo lo que tú sabes es correcto. Ya mi predicación ahora era errática. Se me dio la oportunidad de ser pastor interino en una iglesia evangélica unida y allí serví a aquella iglesia. Y se me ocurrió hacer una mezcla entre la Eucaristía y el culto evangélico. Y se me ocurrió hablar y enseñar acerca de la presencia real de Cristo en la Santa Cena y de la indisolubilidad del matrimonio. Hablaba de cosas que cree y defiende esta iglesia. Yo estaba muy seguro de estar enseñando cosas católicas. Lo que sí sabía era que aquello es lo correcto. Y yo predicaba y enseñaba lo que entendía era correcto. Rápidamente comencé a tener algunas dificultades en el seminario y en la escuela graduada de teología pastoral, en la cual también enseñaba. Algunos estudiantes me recriminaban y me decían: eso que está usted enseñando es doctrina católica. Y yo le decía: no, esto no es doctrina católica. Yo no quiero saber de la iglesia católica. Esto es lo que dice la Biblia. El ejercicio del ministerio se volvió algo torpe. Hacía cosas que no entendía muy bien. Por ejemplo, recuerdo que en aquella iglesia que serví, se preparó un grupo para ser bautizado y venían los candidatos a ser bautizados. Aquel día preparamos un culto muy bonito. Fuimos a una iglesia que nos prestaron donde había una plataforma enorme y de fondo un baptisterio. Y la noche anterior comienzo a decir: esta gente la voy a bautizar. Y de seguro algunos de ellos han sido bautizados ya, de pequeño. Peor aún, en la iglesia católica. ¿Cómo yo voy a rebautizar a esta gente? No puedo rebautizarles, eso es pecado. Pero ¿cómo yo hago para bautizar a esta gente? Tengo que hacerlo, me comprometí. Se me ocurrió algo. Aprendí de que la iglesia católica, esta iglesia, cuando no está segura de la probidad, de la validez del bautismo conferido, se bautiza por condición. ¿Lo sabían? Cuando no hay certeza,
en esta iglesia te bautizan por condición, porque no pueden volver a bautizar. La fórmula es: te bautizo si no estás bautizado. Ese día yo bauticé a todo el mundo, con la excepción católica. Fulano de tal, fulana de tal, con la autoridad que me confiere el Evangelio de Jesucristo, te bautizo si no estás bautizado o si no estás bautizada. Y la gente decía: pero qué cosa extraña es esta. Una pareja hace una cita conmigo porque se quieren casar. Ellos llegan a mi despacho. Primero entra ella. Es que en el Caribe se mueven mucho. Así son en el Caribe. Y vino acompañada por su novio. Creo que era su novio. Honestamente, aquello era un garabato de hombre. El hombre estaba desaliñado, todo escuálido, taciturno. Yo decía: Dios mío, qué espectro de hombre. Pero ella lucía muy enamorada de él. Y ella me dice: porque él nunca habló, él no podía hablar, él ni siquiera podía emitir sonido. Él hacía algo como era lo único que podía hacer. Pero ese era su hombre. Y ella dice: le hemos pedido cita, pastor, porque queremos casarnos. Era obvio para mí, por razones que no vienen al caso, de que la muchacha no era evangélica. Y le digo: hija mía, yo nunca te he visto en ningún lugar. ¿Asistes tú a alguna iglesia? Y ella me dice con ese orgullo: ah, sí, pastor, yo soy católica, apostólica y romana. Y le dije: pero no entiendo. Si vas a esa iglesia, o si eres de esa iglesia, ¿por qué vienes a donde mí? Yo soy un ministro evangélico. Y ella me dice: ay, pastor, es que en mi iglesia son tan estrictos. Piden cada cosa. Ahora se les ha ocurrido pedirme una cita con el cura 3 meses antes de la boda. Y no podemos esperar porque tenemos prisa. Tal parece que las hormonas se han intensificado en los últimos 20 años de historia de la humanidad. Una desesperación, una prisa. Ahora, ella me dice, haciendo la salvedad: ah, pero no se confunda conmigo, no. Yo soy una católica practicante, porque yo estoy al día en mis sacramentos. Ese es el catolicismo para muchos, estar al día en sus sacramentos. Y añadió: pero mi novio, la cosa aquella que llevó a mi oficina, pero a mi novio, a él le falta algo que en mi iglesia llaman concertación. ¿Qué era lo que le faltaba al novio? ¿El sacramento de qué? Confirmación. Pero la católica, apostólica y romana no sabía que era el sacramento de la confirmación. Y le dije lo que no le hubiera dicho 2 años atrás. Le dije: pero entonces en tu iglesia no te casan porque son muy estrictos y vienes a donde mí para que te case. O sea, yo soy el plato fácil, o sea, el tipo fácil, plato de segunda mesa. Yo soy el parapeto. Mire, jovencita, vaya a su iglesia a casarse. ¿Qué hice? ¿Para dónde la mandé? Señor, ¿qué he hecho? Y todo me salía mal. Lice se extrañaba. ¿Por qué tanto interés? Tantos libros católicos. ¿Por qué tanta investigación? ¿Por qué me desaparecía? ¿Por qué enseñaba de aquella manera? Ella estaba confundida. Y yo también. Confundida no porque el Señor me confundiera, sino porque yo no quería aceptar lo que el Señor quería para mí. Un día, por recomendación de un amigo, voy a una